Volvemos con Miguel Enrique Otero y Jairo Libreros, que nos acompañan en el estudio. No sé por dónde empezar después de ver la nota. Si por la Guardia Roja, por los sicarios morales, por los malandros y las malandras. Es que es increíble lo que hemos visto alrededor del Consejo Nacional Electoral. Vimos como caía una silla, pero es que agredieron a los periodistas, a los diputados. Esto, esto es común en Venezuela, Miguel. Eso es común, son básicamente empleados públicos contratados para hacer este tipo de cosas. Normalmente ellos hacen esto y la Guardia Nacional y la policía se mantiene al margen. Entonces es una indefensión completa cuando actúan estos individuos que por lo general son empleados públicos, son gente que está contratada por el gobierno. Ahora, lo que pasa con el referéndum revocatorio es que ahí entra otra institución, que es el Consejo Nacional Electoral. Entre las salidas de Maduro estaba la enmienda, pero la enmienda pasa por el Tribunal Supremo. Estaba la constituyente, pero es un proceso más largo. Entonces se están yendo por el referéndum revocatorio, donde solamente participa el Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional tiene 5 directores de los cuales 4 son miembros del partido de gobierno. Entonces ellos van a sabotear ese referéndum revocatorio lo más que puedan para que el tiempo en que se haga llegue después de la mitad del periodo, y entonces en ese caso sale Maduro, pero entra el vicepresidente. Y el vicepresidente lo nombra a Maduro a dedo. Puede cambiar a Aristóbulo, que es el actual vicepresidente, y poner a Cilia. Que seguramente será una forma. Claro. Entonces ellos, la táctica ahí, una táctica dilatoria para hacer el referéndum, pero cuando ya pase la mitad del periodo. Y además, la otra estrategia de ellos es que ellos van a llamar a la abstención. Entonces, cuando llaman a la abstención, ¿qué es lo que pasa? Que el que vaya a votar, va a votar en contra de Maduro. Y ahí los agarran estos violentos, ahí los castigan con las misiones o con los cargos públicos, con los contratistas, etcétera. O sea, ellos van diseñando estrategias que son estrategias fraudulentas en cualquier proceso electoral. Claro, la pregunta es la que nos hemos hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la salida? Yo creo que hay que tener en cuenta, Dania, que en estos momentos encontrar una salida que respete los cauces democráticos creo que es imposible. Tú no puedes enfrentar una dictadura simple y llanamente con llamados a la voluntad popular. Creo que se requiere un apoyo internacional que esté en capacidad no solamente de blindar en términos políticos y físicos a quienes lideran la democracia, sino particularmente para bloquear Miraflores. La salida es bloquear a Miraflores, y adentro de Venezuela no hay nadie en estos momentos que tenga la capacidad en el marco legal de hacerlo. Si queremos un cambio que sea efectivo, los líderes de la oposición democrática en Venezuela tienen que buscar una aliada, y esa alianza tiene que girar en torno de alguien que componga dentro del marco de la Organización de Estados Americanos el liderazgo suficiente para hablarle no a Venezuela, para hablarle a Cuba, para hablar de Estados Unidos, y que permita una intervención política con base en la Carta Democrática. De resto, y Dani, lamento decirle, yo no veo un camino a corto plazo que nos permita solucionar esta crisis política. Ahora, si esto es así, Miguel, ¿por qué la Asamblea insiste en los caminos constitucionales cuando cada alternativa que presentan es una alternativa bloqueada? Bueno, es que la Asamblea no puede llamar a una insurrección popular o llamar a los militares institucionales, que son la mayoría. Ellos no pueden hacer eso. Pero una insurrección popular sí podría. ¿Por qué no? Bueno, sí puede. A la larga puede llamar a la insurrección popular. Pero ellos están cumpliendo las etapas que tienen que cumplir desde el punto de vista de sus funciones directas como Asamblea Nacional. Sí. Ahora, eso va a llevar a un punto de un quiebre. Va a llevar a una confrontación en la cual el momento en que la Asamblea ya no tenga ninguna utilidad para producir un cambio, pues vendrán otras cosas. Porque fíjate que yo dije muy claramente, el poder de Maduro está en el Tribunal Supremo, el alto mando militar y el partido. Pero el partido se ha ido reduciendo. El Tribunal Supremo es una cosa inconstitucional, y el alto mando es el alto mando, no depende de los militares que están abajo, que son los militares en la mayoría institucionales. Entonces hay factores que están ahí que en un momento determinado se mueven.
y se mueven buscando una salida constitucional a lo que estamos viviendo. Hablemos ya para cerrar esta parte del programa, Miguel, de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Ayer, en relación a la crisis eléctrica, porque hay una crisis humanitaria generalizada, alimentos, medicamentos, lo decimos todos los días en la tarde, pero hay una crisis eléctrica importante, seria, y hay unas recetas que Nicolás Maduro ha venido implementando para tratar de ahorrar electricidad. Todos los viernes durante 60 días ya se han decretado que no van a ser laborables, pero ayer anunció que este próximo lunes no se va a trabajar. Y ayer yo me preguntaba, bueno, por el camino que vamos en Venezuela, ¿se va a trabajar sábado y domingo nada más? Bueno, es que primero la crisis eléctrica, por supuesto, el niño es un factor importante, pero el niño no es el único factor. Ya en Colombia también se tienen el efecto exactamente igual a Venezuela en cuanto al niño. Pero en Venezuela la producción de la generación de electricidad, el GURI es como el 30%, el otro 70% es termoeléctrico. Ahora, ¿qué ha pasado? El tema del mantenimiento, el tema de la distribución de electricidad, claro. Las plantas eléctricas no les hicieron mantenimiento, han comprado plantas y las tienen en Circo, hay una ya en Houston, otras están en unas cajas. Entonces, el tema de la producción termoeléctrica, la planta centro está cerrada, Tacoa, que es otro centro de producción de electricidad, funciona a media máquina. Entonces, no es... Va a empezar a llover, va a llover mucho, va a subir el GURI y va a seguir el racionamiento eléctrico, porque el GURI solo cubre en su mayor nivel el 30% de la electricidad en Venezuela. Entonces el problema es otro, el problema de la catástrofe que está viviendo Venezuela, claro, a todos los niveles, y es un nivel de gerencia pública, es la electricidad, es el gas, es la inseguridad, es el abastecimiento, es todo lo que para un ciudadano tiene que ver, claro, con la función del Estado. Y las recetas son más o menos todas de este tipo, es decir, no use secador, le ha pedido Nicolás Maduro a las mujeres en cadena nacional, que además con el pelo sin secarse se ve muy bonita, ya no se trabaja los viernes o los lunes. Por eso digo, martes, miércoles y jueves pueden ser anunciados prontamente. Es decir, falta gerencia pública, es además, ineficiencia. El modelo chavista desbarató el aparato productivo. Claro. ¿Cuántos empresarios colombianos tenían empresas allá y se fueron? Para dar un solo ejemplo, desbarataron el aparato productivo. Venezuela es un país totalmente importador, inclusive el aparato productivo agrícola lo desbarataron. Entonces, claro, cuando tú tienes un país que solo vive de las importaciones, tú lo que tienes que hacer es que la gente no consuma, si no tienes divisas, para que no vengan importaciones. Claro. Porque no es un país exportador, no es un país productivo. Eso convirtieron a Venezuela. Y el objetivo inicial, que era mejorar el nivel de vida de los sectores populares, lo lograron durante un tiempo repartiendo la renta petrolera. Se gastaron $1 trillón y hoy en día el nivel de vida de los sectores populares es muy inferior al que tenía en 1998. Bien, quiero... Aunque, a ver, voy a plantear el siguiente tema y con Miguel queríamos hablar de Venezuela, pero antes de ir a la pausa, Jairo se va a quedar con nosotros. Veamos ante esto que se dice ser una democracia participativa, lo que está ocurriendo en Brasil, donde hoy comenzó la primera de las 3 discusiones, Jairo, que se va a llevar a cabo, donde la presidenta ha dicho que es un golpe de Estado. Ese es un discurso que nos suena familiar. Socialismo también del siglo XXI, es el mismo discurso torpe y mediocre de la cantidad de corrupción que hace parte del liderazgo de una ideología que no ha sido capaz no solamente de sobrellevar las situaciones críticas y dañas, sino que todo lo que toca, como lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en otros lugares, termina por dañar, por destruir, por hundir. Ese discurso es trasnochado, pero tranquila, Dania, es el discurso de todo presidente venido a menos. Pero además que es un acto constitucional, es decir, la Constitución en Brasil dice lo que hay que hacer y el Tribunal Supremo entiendo que lo aclaró. Teníamos un invitado en la primera parte del programa y decía el discurso del golpe de Estado queda de lado, hay aclaratorias del máximo organismo del Tribunal Supremo que despejan eso, ¿no? Claro que sí, Dania. Además hay que tener en cuenta que quizás una de las líneas jurisprudenciales más importantes en América Latina, que ha sido objeto de análisis y de un trabajo comparado en diferentes jurisdicciones constitucionales en América Latina, gira en torno a lo que ocurrió en el año de 1992, cuando se adelantó el proceso en contra del presidente Fernando Collor de Mello, que resultó involucrado en actos de corrupción.
que fueron denunciados por su hermano, pero que se adelantó un procedimiento muy claro, se fijaron protocolos de actuación que siguen vigentes, que fueron asimilados por los diferentes partidos políticos y que en diciembre del 92 dieron a la postre, el 29 de diciembre, la salida de él y la llegada de Itamar Franco. Decir en estos momentos que no es posible hacer un juicio político y que eso es sinónimo de golpe de Estado, creo que es pensar más con el deseo chavista que con la realidad política brasileña. ¿La situación de Brasil puede, o cómo se refleja en América Latina? Yo creo que es un punto de inflexión muy importante. Las primeras alarmas saltaron en diciembre del año pasado y Daniel, lo tenemos muy claro, por cuenta de la victoria tan importante de los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, pero se han venido dando una sucesión de acontecimientos. Llega Macri al poder, adelanta un trabajo muy importante, demuestra la faceta corrupta y de lavado de dinero de la presidenta o de la administración de Cristina y de Néstor Kirchner, y yo creo que con la salida de un presidente ya se marca un punto de inflexión muy importante. Los miembros del socialismo 21, aún siendo presidentes en ejercicio o presidentes en uso de buen retiro para obstruir la justicia mediante un cargo importante, se pueden caer. El impacto ante todas estas gérmenes de dictaduras, yo creo que va a ser muy duro. La salida de un gobierno de izquierda dirigido por el PT, yo creo que se puede llevar al traste no solamente a Evo Morales, a Maduro y al propio Correa en Ecuador. ¿Cómo mira un venezolano estos procesos constitucionales como el que está ocurriendo en Brasil, donde parecería que sí se puede vía Congreso, vía constitucional, abrir un juicio político y separar de la presidencia a quien la ejerce? Hay instituciones, hay independencia de instituciones, que era lo que señalaba Almagro. En Brasil hay independencia de instituciones, igual en Argentina también quedaban. Entonces, donde hay instituciones independientes del Poder Ejecutivo, puede ocurrir una cosa de esta porque van por un camino en función de lo que está pasando. Miguel, entonces lo miras con envidia. Pero por supuesto, es terrible en Venezuela. Una de las cosas que hizo Chávez fue desarticular las instituciones y convertirlas en apéndices del Ejecutivo. Allá los jueces, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Contraloría. Por primera vez, con la Asamblea Nacional, hay una institución, una de estas instituciones que está en manos de la oposición, además con una votación mayoritaria terrible, y sin embargo la tratan de anular y ahora la quieren disolver. Claro, claro. Quiero darle las gracias a Miguel Enrique Otero, director editor del diario El Nacional de Venezuela, por acompañarnos en esta parte del programa. Gracias por haber venido, Miguel. Gracias a ti.